Listo, ahora sí permitió. Gracias por revisar, estar pendiente de eso porque si hace ratico no me permitía. Bueno, ahí les envié entonces por el chat las entregas. Igual yo la siguiente semana les estoy recordando que debemos entregar para que estemos pendientes y las actividades del tercer corte. Entonces, vamos con la blusa straple. Les estaba mostrando acá el básico de la blusa y les estaba mostrando cómo nos queda la transformación. Va a quedar con corte princesa, entonces no va a llevar ni la pinza lateral que se elimina, ni la central tampoco, porque las eliminamos ambas. La central se vuelve una pinza, perdón, un corte. Pero sí va a tener unas pinzas correctivas, que es algo similar a lo que manejábamos la semana anterior, que nos va a ayudar a que la horma sea muchísimo mejor. Entonces esta blusa straple tiene varias pinzas. Vamos a hacer, bueno, en el corte hacemos una que no se ve y hacemos otra que va a quedar acá y otra que va a quedar acá para evitar que se nos embolse y que horme muy bien en el busto. Y pues acá la de lateral que eliminamos. Todas estas pinzas correctivas se eliminan a la hora de hacer el corte. La voy a hacer en un solo lado para que no nos sature el diseño. Pero en realidad tenemos dos pinzas correctivas. Bueno, viene otra por acá. Tres pinzas correctivas. Y la lateral que la eliminamos. Se elimina pues cerrándola, ahorita lo vamos a ver. Ese es como el truco que tiene esta blusa para que horme un poco mejor. Listo, entonces empezamos con el largo, espero que ya lo tengamos todos calcados. Y empezamos a disminuir el largo. En este caso, como yo les decía, este tipo de blusas la pueden dejar hasta la cadera o más o a mitad de cadera. Nosotros la vamos a hacer corta. Entonces va a quedar, vamos a subir 14 centímetros sobre el largo. Por sisa, como viene sin manga, entonces vamos a subir 2 centímetros. Y marcamos donde nos dé los 2 centímetros. Acá vamos a requerir varias líneas auxiliares. Una va a ser la línea de busto, no la tenía dibujada, me quedó muy arriba. ¿Dónde está? Y vamos a requerir una línea auxiliar que se llama la línea de sisa. Entonces esta línea auxiliar se traza de la siguiente manera. Trazamos la línea de sisa desde el hombro hasta la sisa y calculamos la mitad. Es un medio de la sisa. Y trazamos la línea donde nos dé el 1/2 de la sisa. Por último, vamos a extender la línea del centro de pinza. Esas son las líneas auxiliares que requerimos. Ya con esas líneas auxiliares, entonces ahora sí podemos trabajar sobre la parte superior del straple para generar esta curvita que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la mitad.
Calculamos acá la mitad y trazamos otra línea. Y sobre esta última línea que trazamos, que es la mitad, vamos a subir 1.5 centímetros. Marcamos donde nos da 1.5. La idea es unir este 1.5 que subimos con los dos del costado. Vamos a unir el 1.5 con los 2 centímetros que corrimos de costado. Y para ello pues nos vamos a ayudar del curvígrafo. Lo que vamos a buscar es lo que ustedes observan acá, que parta recto del centro y luego se genere la curva. Cuando a buscar la línea pues de un medio que trazamos y luego hacia el otro lado, entonces vamos a buscar que continúe esa línea a llegar a los 2 centímetros que subimos de sisa. Pero buscando mantener la línea que se vea constante. También que se vea una línea continua, que no se nos vaya a ver como entrecortada, porque si no, no va a armar igual, si no se va a ver como rara a la hora de armar. No me gusta que quede muy recta. Por ahí. Lo que buscamos es que acá haya una continuidad de la línea a encontrar la sisa. Mucho. Pero nos debe quedar una línea más o menos así. Listo. Esa sería entonces nuestra línea del escote superior. Sería esta piecita que viene acá. Ahí ya tendríamos entonces la línea del escote. Ahora vamos a desarrollar las pinzas correctivas que les había mencionado, que sí tienen un poco más de trabajo. Entonces, presten atención a las pinzas. Vamos a trazar otra línea auxiliar que venga desde la línea auxiliar de sisa hasta nuestra nueva sisa. Hasta la nueva sisa.
Y vamos a calcular la mitad de esa nueva línea auxiliar. Calculamos la mitad y trazamos una línea hasta el centro de la pinza. Sobre esa línea a cada lado vamos a mover 0.75, que va a ser el tamaño de nuestra línea, de nuestra pinza correctiva. Y trazamos entonces las líneas de la pinza. Listo. Vamos entonces ahora a hacer el corte. Este corte princesa, esta pinza que acabamos de hacer correctiva es esta que viene acá, nos falta hacer este corte que viene acá estilo princesa. Entonces, para hacer ese corte, vamos a trazar otra línea auxiliar del punto de la línea auxiliar acá hacia el centro de pinza y vamos a correr 0.5 centímetros hacia adentro, pero acá sobre la línea de nuestro escote. Y los 0.5 los unimos nuevamente con el centro de pinza. Este sería este corte que ven acá, este que está en rojito. Este de acá. ¿Listo? Nos falta entonces la pinza que va a ir hacia el centro. Y para ello, entonces vamos a calcular la mitad de este lado, de ese lado hasta el centro de la pinza. Calculamos la mitad. Y vamos nuevamente al centro de pinza. Y a cada uno de los lados pues corremos los mismos 0.75 que corrimos en la otra pinza, correcto. Y unimos con el centro de pinza. Listo, ahí ya tendríamos entonces todas nuestras piezas de la blusa straple, que sería una central, que sería esta de acá, y dos laterales, que serían estos de acá. Sería la pieza número 1 esta, y estos de acá serían la pieza número 2. Sería nuestra blusa straple. Entonces voy a tomarles un pantallazo a esta para continuar con los despieces de cada. Entonces la pieza número 1
viene siendo esta que está acá. Viene siendo esta que está acá. Ahorita cerramos esa pinza que se nos generó y la pieza número 2 sería entonces el costado, que sería esta pieza de acá. Ah, perdón, hasta acá. Esta parte del lateral hace parte de la pieza número 1. Así nos quedaría. Entonces vamos a sacar en despiece para que las vean. Esta sería nuestra pieza número 1, que sería el delantero. Vendría a doblez de tela y con el hilo paralelo. Y nos haría falta entonces en esta pieza cerrar la pinza que está acá. Entonces vamos a cerrarla. Tienen que calcarla ya en sus casas para el despiece en una hoja aparte y cerrar esta pinza, lo cual va a crear este movimiento que observan ustedes ahí. Si se dan cuenta, acá se queda como un pequeño pliegue. Me acerco un poco más, un pequeño pliegue. Entonces ahí tenemos que arreglar la línea para que quede continuo. No le estamos quitando esa parte, sino le estamos agregando a la pieza. Y el resto, pues sí, ya nos quedaría así como lo tenemos. Sería nuestra pieza número 1. Acá podemos marcar el piquete de la pinza y nos quedaría así. Como pieza número 2, entonces tenemos el lateral. Que sería esta pieza. Calcándola, entonces quitamos estas pinzas y estas líneas auxiliares, nos quedaría así. Y a la pieza tenemos que entonces cerrar pinza. ¿Qué pinzas vamos a cerrar? Vamos a cerrar la del costado, que es la primera que vamos a cerrar. No. De acá me quedó mal la indicación, es de abajo hacia arriba que cierra. De arriba hacia abajo. La flechita va para el otro lado. Y la pinza correctiva que hicimos, entonces también la debemos cerrar. También la cerramos de arriba hacia abajo.
Entonces se va a quedar a formar otro pico acá que hay que corregir para que nos quede contigo. En el centro de pinza a veces también tenemos que suavizar un poco esa línea, quitarle la puntica para que sea más fácil la confección y no se vaya a formar una pequeña bolsa ahí. Y marcar el piquete, esta sería nuestra pieza número 2. El hilo de la pieza debe venir paralelo a la línea central o a la cintura, entonces nos va a quedar así y sería nuestra pieza número 2. Normalmente, digamos, este tipo de corset o de elementos vienen a doblez, 2 veces la tela o puede venir, perdón, puede venir en tela la parte exterior y en forro la parte interior. Entonces, pues dependiendo de cómo queramos el elemento, la pieza, normalmente no la he visto con vista porque pues le da como una mala terminación a la prenda, entonces no la he visto así como con vista, sino forrada la parte interna. Entonces nos quedaría ya con las piezas, con las pinzas cerradas de la siguiente manera. El delantero, central y el lateral. Yo les dejé ahí las líneas de la pinza para que ustedes observaran dónde las habíamos cerrado. Tendríamos entonces de costura 1 centímetro hacia arriba, uno por el costado y uno abajo. Ay, chicos, yo olvidé algo importante. Ay, perdónenme la vida. Antes de hacer este despiece, me tengo que devolver. Discúlpeme, hago una aclaración que me hizo falta, pero que es importante. Así como está, me hizo falta en este caso con ustedes tener en cuenta algo muy importante y es que el busto es una circunferencia, entonces no solo tenemos que hacer estas pinzas correctivas arriba, sino también tenemos que hacer un ajuste en la pinza inferior para que orme mejor, para que recoja el busto y lo levante y no se vea como aplastado. Entonces, sobre la línea de pinza vamos a bajar 7.5 que corresponde a medio centímetro menos de la altura de copa. Y a los 7.5 vamos a trazar una línea sobre la cual desde el centro vamos a correr 1.5 centímetros a cada lado, haciendo que nos quede recta desde la parte inferior hasta el 1.5 que acabamos de sacar. Y en la parte superior de los 7.5 vamos a redondear esta formita que debe quedar cóncava al inicio y convexa al encontrar el busto. Entonces, esto que vemos acá nos va a sobrar. Los voy a poner con azul. Esta piecita de acá nos va a sobrar en el molde, ¿sí? Creo que con un azul más clarito para que se vea mejor. Y se lo debemos eliminar a nuestro moldecito de acá porque acá la profe no lo hizo bien. Al despiece.
Entonces acá nos va a quedar recto hasta los 7 y acá la curvita. Hasta los 7.5. Acá lo que estoy haciendo es ayudar a que levante un poco más el busto con esta forma que estamos generando ahí. Y pues lo mismo tenemos que hacer al otro lado. Fíjense que viene recto, acá por el marcador como está grueso no se nota mucho. Viene recto y luego se genera la curva del busto. Y lo mismo hacemos entonces en el otro lado, queda curvo hasta los 7 y ahí baja recto a encontrar los 3 de la pinza. Hasta los 7.5. Y este pedacito lo eliminamos. Esto se hace con el objetivo de que horme mejor. Ahora sí miren que se ve el entalle y el busto se resalta un poco más. Entonces lo hacemos en el molde y antes de cerrar las pinzas entramos el 1.5 a cada lado por la pinza del centro. Y ahora sí nos quedó bien. Voy a corregirles acá. Ya, ¿qué necesitas? ¿Voy muy rápido? Sí, profe, pero era hace ratico. Vale, yo les estoy poniendo las pantallitas para que vayan a ir adelantando igual ahí en la casa. Y si tienes cualquier cosa, activas, cualquier duda, activas el micrófono, ¿vale? No hay problema por... Vale. Vale, profe, gracias. Entonces acá en el despiece pues nos debe quedar esta pieza con la curvita que hicimos para corregir. Y llevaría 1 centímetro de costura en todos los lados, igual que en el centro. En este caso, como es forrado, no hay que dejarle 2 centímetros de dobladillo, sino con 1 centímetro es suficiente para unir con el forro, ¿sí? Si no lo van a hacer forrado, sino con vistas, si tienen que dejarle 2 o 3 centímetros para Profe, colocar la vista. Señor, solo hacemos no te entendí. o sea, es que estamos haciendo el delantero, pero el Sí, posterior no se hace, ¿o sí? ya lo vamos a ver, el posterior. Vale. Listo, este sería entonces el delantero. Una vez cerradas las pinzas se cortaría una vez en tela. Una vez en tela y una vez en forro. Y el lateral pues también sería 2 veces en tela y 2 veces en forro. Nos vamos entonces ahora sí con el posterior. Listo, el posterior entonces lo calcan en otra ficha de patronaje mientras yo le saco por acá el dibujo. Voy a traer este extra.
Entonces, para hacer el posterior, viene a partir del delantero, tiene el mismo largo, la misma estructura, pero entonces el posterior queda recto en el centro, o sea que si está por detrás se alcanzaría a ver parte del delantero. Y el costado así tal cual que el delantero. Lo que nos cambiaría es el corte, en este caso pues va a ser un corte recto por todo el centro de la pinza y tendría un corte por toda la mitad. Así nos quedaría nuestro posterior una vez terminado. El sistema de cierre, digamos, para un straple como este, podemos usar varios elementos. Uno podría ser con cierre tradicional, cremallera tradicional. O podríamos hacerle también con hojaletes. Y cordón o cinta. Normalmente los straples no llevan cierre invisible porque el cierre invisible no tiene como la suficiente resistencia para una blusa straple, ¿sí? Entonces pues utilizan estos dos métodos. Cuando colocamos pues el cierre tradicional debe quedar más o menos larguito para que permita el acceso a la cintura, casi por debajo de la cintura. Y si hablamos de los ojaletes, entonces pues ya depende del tamaño de los ojaletes, distribuyen en la pieza cuántos quieren poner. Y pues ahí vendrían los ojaletes y el cordón. Y al final un pequeño nudo. Él tiende como a recoger más el busto porque pues como no tiene hombros de donde sostener, lo único que se sostiene es de la cintura y del busto, entonces por eso buscamos que el sistema de cierre sea como lo más efectivo. También he visto pues que el strapless ya lo vuelven un poco más corset y lo que hacen es que le colocamos broches como los de brasier para que ajuste aún más o tenga varias opciones de ajuste, ¿sí? Entonces, pues cualquiera de esos se puede utilizar. En el straple vamos entonces a hacer el posterior. En sus hojas, pues calquen el posterior mientras yo me lo traigo por acá. Entonces, al posterior vamos a ver dos elementos, uno central, que va a ser este de acá, y que pues está dos veces. Y uno lateral, que va a ser entonces este de acá. Que también está dos veces. Esta sería nuestra pieza número 1. Y esta la número 2. Así como lo ven. Entonces, para desarrollar el posterior, necesitamos la línea de
la línea de busto, que es esta que está acá. Y sobre ella, pues vamos a subir los mismos 2 centímetros que subimos al delantero. Y a los 2 centímetros trazamos otra línea que sería entonces la línea de nuestro straple. Para que dorme mejor en la cintura y ajuste, entonces vamos a entrar 1 centímetro en la parte superior y 1 en la cintura. El centímetro que entramos en la parte de la cintura lo sacamos. Arriba no, arriba nos va a quedar más justo, entonces lo trazamos recto. Mientras que acá sí lo uniríamos, entonces el centímetro con los 2 que subimos. Y unimos en diagonal a encontrar el centímetro con la línea de la cadera. Vamos a usar el curvígrafo mejor. Para que quede mejor esa línea. Listo, entonces recuerden que este straple que hicimos es corto, no viene hasta la cadera, entonces nos queda faltando subir los mismos 14 centímetros que subimos en el delantero. Y trazamos en línea recta los 14. Ahora en la parte superior, para que recoja, recuerden que esto lo hicimos en la blusa halter, que es para que nos recoja la pieza y no se nos quede suelta en la espalda o se nos escurra, pues vamos a correr a cada lado del centro de pinza 1.5 centímetros, convirtiéndonos en línea recta hasta la cintura. Ahora sí, estas serían nuestras piezas del posterior del straple. Entonces nos quedaría esta central que viene en azulito y la rosadita está acá. Así tal cual serían nuestras piezas. Voy a hacerles el despiece para que lo comparen y lo verifiquen. Esta sería una. Y esta sería la otra.
Serían así nuestras piezas. Ahí ya no tenemos que hacerle algún ajuste porque pues en el posterior no tenemos correcciones de pinza, entonces no hay que hacerle ajustes. Simplemente nos quedaría así como las tenemos. Y tener en cuenta siempre guiarnos por el centro de la blusa, de la camisa o por la línea de la cintura para trazar el hilo de la tela. Entonces sería nuestra pieza número 1 posterior y esta la número 2. Y acá me gusta marcarle el piquete en la cintura para saber dónde se une con la otra pieza. Nos quedaría así las dos piezas. Se cortarían 2 veces en tela, 2 veces en forro, cada una. Y llevarían 1 centímetro de costura por todos los lados. Si por el centro no voy a poner ojalete sino un cierre tradicional, entonces debería correr por el centro 3 centímetros para cierre tradicional. Entonces, dependiendo de lo que vaya a utilizar, hago el aumento. Y listo, chicos. Terminamos entonces la blusa straple. Muy compleja. No. Bueno, entonces nos vamos con la chaqueta, la primer chaqueta del día. Según lo que tengo programado, alcanzamos a ver el delantero y dentro de 15 días veríamos el posterior. Yo tengo la guía de chaqueta y la de vestidos, la del vestido básico y la de escotes, creo. Esas dos guías, no sé si les interesa, se las envío para que se guíen un poco. Sí, porfa, profe. Listo. Entonces en la segunda guía de chaquetas va a aparecer la chaqueta de tarea que les queda de tarea para el 30 de mayo. 31 de mayo. Entonces para la chaqueta necesitamos un básico delantero para empezarla a desarrollar. Mientras ustedes lo calcan en la ficha de patronaje, yo les voy haciendo acá el dibujito de cómo es la chaqueta partiendo de un básico. Bueno, este es el diseño básico, entonces cuando hablamos de la chaqueta, pues hay varios cambios, como les mencionaba, a partir del básico. La chaqueta tiene un monte de botones más grande que una camisa normal, pero el monte se da
o se observa como hacia uno de los lados, no queda como en la camisera que uno ve el monte hacia los dos lados. Y viene un poco más rebosadito acá en el cuello para formar lo que llamamos la solapa, que es un elemento nuevo que no habíamos trabajado antes. La solapa. Y por último, pues trae aparte el cuello, que pues hay diferentes tipos de cuello que encontramos en la chaqueta y va a ser mucho más robusto que un cuello de camisa. No sé si dentro de los diseños que ustedes tienen, algunos están desarrollando chaquetas. Acá en el hombro la vamos a dejar un poco más largo que la camisa tradicional de manga para que no vaya a quedar muy corto. No queremos que nos ajuste en la sisa, sino por el contrario que nos quede más ancho. Y pues podemos dejarla con el ancho tradicional que tiene la camisa, pues con los dos que le damos de monte de botón, ella se va a ver así un poquito más ancha. Y entonces las pinzas las podemos transformar en la chaqueta de diferentes maneras. En este caso la vamos a volver un corte que va a venir por todo el hombro. Al centro de pinza. Así. Bueno, y acá vendría entonces nuestra manga tradicional. Las mangas no de chaqueta sastre pues no están vistas, dadas para este semestre. Creo que la ven en el caballero el próximo. Voy a ver si tengo algún desarrollo de manga sastre así como básica para que la alcancemos a tocar. Pero pues no, como les dije, no está prevista para este corte. Por eso les pregunto que si alguno de ustedes tiene esa chaqueta dentro de sus diseños para ver si la tocamos. Y el diseño que vamos a ver hoy, adicional, bueno, de tener los elementos, voy a borrar acá para que ustedes vean cómo queda terminada. Queda la solapa hacia un lado. Así como la observan. Y pues sacar el cuello. Aproximadamente quedaría así y ya pues depende de la cantidad de botones que queramos poner en la chaqueta. En la del día de hoy, además de ese corte vertical, le vamos a hacer un corte horizontal que es un fajoncillo, que pues de paso lo vamos a aprender a hacer. Que pues ya es un desarrollo adicional de nuestra chaqueta y quedaría el fajoncillo. Listo, entonces ahora sí, nuestro delantero y vamos a trabajar directamente sobre él. Arrancamos entonces pues añadiendo los 2 centímetros de botonera. Como les dije, las botoneras en la chaqueta son más grandes. Nosotros trabajamos una botonera de 3 centímetros.
En este caso, nuestra botonera va a ser de 4 centímetros. O sea que es mucho más grande, los botones de chaqueta son más grandes, entonces podemos darle ese adicional al monte y nos va a quedar pues un poquito más amplia la chaqueta. Entonces del largo total hacia adentro corremos 2 centímetros. Y estos 2 centímetros lo trazamos por toda nuestra botonera hasta la parte superior. Vamos a trabajar entonces sobre el corte que viene por la pinza. Y para ello, en el hombro, vamos a correr un medio de hombro más 1.5. Desde acá del borde corremos la mitad de hombro, o sea que miden el hombro. Si mide 13 centímetros, le calculan la mitad. Y le suman 1.5 centímetros. Donde nos dé ese punto, vamos a trazar una línea recta a encontrar nuestro centro de pinza. Luego, sobre la línea recta que acabamos de trazar, vamos a correr 2 centímetros más y trazamos otra línea recta a encontrar el centro de pinza. Por último, en el borde de nuestra camisa, en el hombro, vamos a correr otros 2 centímetros. Me estoy acercando para que miren mejor la sisa. Vamos a correr 2 centímetros, pero de manera horizontal. Y dejan la marquita donde tengan los 2 centímetros. Como les mencioné, en la sisa vamos a bajar 1 centímetro sobre el largo para que nos quede más rebosada la manga y vamos a unir los 2 centímetros con el centímetro que acabamos de bajar. Para esto pueden usar el aguacate, no la canción, sino el aguacate de patronaje. Que vienen con esta formita. Listo. En estos bordes de los 2 centímetros que trazamos, vamos a subir 0.3 centímetros, o sea 3 milímetros. Acá suben 0.3 centímetros. Es muy poquito lo que se sube con el objetivo de que no vaya a quedar recogido. Como es un corte sobre el hombro y una chaqueta que normalmente va forrada o viene gruesa la tela, entonces no vamos a querer que quede muy recogida la tela y se vea como caído. Entonces para eso subimos 0.3 milímetros. Y unimos entonces los 0.3 milímetros con los dos que sacamos acá y con el hombro. Ahí ya tenemos entonces la pieza lateral. Si ustedes observan, y si no fuera con fajoncito, tendríamos entonces toda esta pieza, perdón, esto está en otra acá, toda esta pieza hasta acá, que sería este lateral de acá. ¿Cierto? Ahora pues vamos a mirar cómo se haría el fajoncillo.
porque pues nuestro diseño tiene originalmente un fajoncillo. Entonces, para hacer el fajoncillo nos bajamos a la cintura. En la cintura vamos a correr 1.5 de la cintura hacia abajo y trazamos una línea recta donde nos dé el 1.5. Hasta los 2 centímetros de monte de botones. Y sobre esa línea de 1.5 vamos a subir 7 centímetros . 7 centímetros que va a corresponder a nuestro ancho del fajón. A los 7 trazamos entonces otra línea recta. Listo. Para que nos quede con esta forma que viene el fajoncillo, que es un poquito más corto en el costado y más abajo en el delantero, entonces vamos a subir 1 centímetro más. Y acá también a subir 1 centímetro. Para darle esa curva y que nos quede mejor la forma del fajoncillo. Para ello usamos nuestro curvito. Listo. Entonces ahora sí ya tendríamos varias piezas. Hasta ahí nos quedaría faltando la solapa. Entonces vamos a hacer el despiece para que miremos cómo nos quedan esas piezas y continuamos con la solapa que ya tiene un trabajo adicional. Vamos a tener esta pieza de costado, que sería esta, y la inferior, que sería esta. Entonces sería acá nuestro molde, esta sería la del costado. Mira que le quitamos el centímetro y sería por la parte superior y la inferior sería esta. ¿Listo? Y tendríamos el fajoncillo, que sería esta pieza de acá, así como la tenemos acá. Ese sería nuestro fajoncillo. Si se dan cuenta, también ya tendríamos lista la pieza inferior que no tiene ninguna adecuación. Entonces la inferior sería esta de acá. Esta de acá. Y entonces vamos a sacar la parte, y los despieces pues en la casa sí lo hacen de manera independiente, pero esta pieza superior, que es la que estoy calcando, es supremamente importante que le hagamos el despiece porque a ella debemos cerrarle la pinza de costado, lateral, y acá nos quedaría la otra piecita lateral, ¿sí? Y nos falta entonces el fajoncillo, que sería este azulito.
Voy entonces a arreglar un poco los moldes. Acá nos quedaría por la línea de abajo del centímetro que bajamos. Y el fajoncillo nos quedaría entonces por la forma superior. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, en el lateral superior, que es este que está acá, esta sería nuestra pieza lateral superior. Y este lateral inferior. Todos del delantero. A esto debemos cerrar la pinza de costado. Entonces simplemente la calcan en una hoja aparte y hacemos algo que ya hemos aprendido en las clases, que es doblar nuestra pinza en el papel para que nos quede cerrada y no tengamos que hacerlo en la tela. Ahí. ¿Listo? En el fajón, que es esta pieza que está acá, también vamos a cerrar la pinza. Al cerrarla ya va a tender como a moverse hacia abajo un poco. Y esa pequeña diferencia que nos queda acá, bueno, en papel que ustedes lo tienen allá es más fácil. A mí que me toca hacerlo porque no tengo papel, sino es el digital, pues yo le elimino esa pequeña diferencia para que nos quede bien la formita. Listo, entonces ahí ya tendríamos las tres piezas. Ahí está, este delantero lateral superior le puedo corregir la curva para que se vea mejor y que no me quede tan puntudo. Y por último, pues la piecita inferior del delantero centro, que sería esta de acá, la sacamos también aparte. Vamos a ponerla por acá. Entonces solo nos queda el superior donde nos falta todavía desarrollar la solapa. Entonces nos vamos a centrar en esa parte superior para desarrollar la solapa. Entonces, vamos a correr por el escote tradicional que tenemos, 0,7 centímetros. Y por la línea centro, que es esta, vamos a bajar 14 centímetros. Donde nos den los 14, vamos a trazar una línea diagonal a los 7,07 que corrimos. Esta línea diagonal que acabamos de hacer se va a conocer como línea de quiebre.
Y la línea de quiebre es la que nos indica en nuestra chaqueta donde nace la solapa. O sea, la línea de quiebre viene siendo esta línea que está acá en rojo. Y la solapa pues es esta piecita que vemos acá a cada lado de la camisa. Entonces la línea de quiebre nos indica por dónde vamos a doblar nuestra solapa. En este caso nos va a quedar así, pero si nosotros quisiéramos que llegara más abajo, pues simplemente la línea de quiebre la hacemos más abajo. Dependiendo del largo de nuestra solapa, haremos nuestra línea de quiebre. Listo, la línea de quiebre. Ahora vamos a hacer varias líneas de ayuda para poder formar bien la solapa. Líneas de apoyo. Entonces vamos a correr sobre nuestro escote y de manera recta hacia el lado izquierdo vamos a correr 12 centímetros. Y vamos a bajar al donde nos den los 12, vamos a bajar aproximadamente 11 centímetros. Bajamos, recuerden siempre a 90 grados, ahí hay un ángulo de 90 grados. Donde nos den los 11, trazamos una línea recta a 0 grados. Y pues ese va a ser nuestro ancho de la solapa. Normalmente las solapas vienen de 8 a 11 centímetros de ancho, dependiendo del diseño, de las características. Entonces sobre la línea de quiebre van a correr hacia acá de 8 a 11 centímetros y los marcan donde les dé. Ahora, sobre la línea de botones, vamos a bajar sobre esta línea desde acá arriba. Van a bajar 18 centímetros. Y ese va a ser nuestro largo de nuestra solapa. Entonces vamos a unir en línea recta los 8 o 11 que corrimos. Estos 18 me van a dar un poquito más abajo. A encontrar los 18 centímetros. Y para darle la curva a nuestra solapa, no la podemos dejar así. Vamos a calcular acá la mitad sobre la línea que bajamos. Y a sacar 0.5 centímetros. Para generar entonces nuestra curva de la solapa. Normalmente las solapas no van rectas, siempre debe tener una pequeña curva. La podemos hacer con ayuda de nuestro transportador para que nos quede bien hechecita. De nuestro curvígrafo, qué pena. Es que transportador. Acá cuando ella llega a la botonera hay que hacerle una pequeña curva para que no llegue de manera recta, sino que mantenga la forma. Ahora nos falta, como última parte sobre la línea de quiebre, bajamos acá
5 centímetros, lo voy a hacer por fuera porque ahí no me cabe. Y unimos los 5 centímetros en diagonal con la pieza que acabamos de dibujar, que nos generaría entonces nuestra solapa. Ahí ya tendríamos entonces la pieza de la solapa. Les voy a tomar una imagen aparte, de solo esa parte, para que la analicen. Y correspondería entonces a esta área central. Que estaría acá, esta área de acá, sería nuestra solapa. Listo. Este también es la solapa, pero pues hay que hacerle adicional una vista para que quede bien, si no nos quedaría de otro color. Entonces esa sería nuestra solapa y esta sería entonces la pieza de la solapa. Sería esta de acá. Vamos a sacarla en limpio para que la detalle. Esta sería nuestra pieza de la solapa. ¿Listo? Todas las líneas de hilos de tela en esta pieza, en cada una de las piezas deben ir paralelos al centro de la chaqueta, entonces debe quedarnos paralelos. Al centro de la chaqueta. Miren, observen ustedes que ahí todos los hilos tienen la misma distancia al centro de la chaqueta. Eso es supremamente importante para que a la hora de colocarle el hilo no lo pongan con la forma de la prenda, si no les va a quedar mal cortado. Tiene que quedar cortado paralelo al centro. Vamos entonces a ver el despiece, los aumentos de costura que tiene cada piecita. Entonces tendríamos las dos piezas superiores
que pues este lateral superior le cerramos la pinza ahorita en el ejercicio, entonces por acá se los pongo más para acá para que se acuerden que le hicimos. Le cerramos esta pinza y por eso quedó más pequeñita. Tenemos las dos inferiores. Y el fajoncillo que también se le cerró la pinza. Les coloco el fajoncillo más bien. Dependiendo pues de lo que vayamos a realizar, como les decía, puede venir toda forrada, en ese caso pues todas las piezas las cortan el doble de veces, o puede venir esto con vista solo en el delantero, que es como la vamos a hacer, entonces en este caso solo se cortan las partes que vienen adelante y las de atrás la vista, ¿sí? Bueno, entonces tiene para costuras 1 centímetro en la parte superior, 1 centímetro por todos los lados, las piezas superiores. En las superiores 1 centímetro en el costado, acá corrigiéndole pues la formita que no nos quede tan puntuda, sino redondeada, sin eliminar mucha tela, ¿no? 1 centímetro entonces por todos los lados en el costado superior, en el lateral superior. Y el fajoncillo entonces llevaría también 1 centímetro por todos los lados. Cada pieza se corta 2 veces, el delantero superior, el lateral, el fajoncillo, el inferior y el inferior lateral, todas se cortan 2 veces. Y este sería entonces el resultado. En la parte inferior la diferencia es que abajo pues tendríamos lo del dobladillo, que serían 4 centímetros de dobladillo. Y por todos los otros lados 1 centímetro de costura. Y listo. Este sería entonces el despiece una vez cerradas las pinzas.
¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Bueno, entonces voy a continuar con la vista. Como les dije, este tipo de piezas la pueden cortar con forrada todo, entonces ya no sería 2 veces la cortada, sino 4 veces. O puede tener una vista interna que vendría solo en la parte de la solapa, que sería esta pieza de acá. Esta pieza de acá interna, hasta por acá más o menos, y sería una vista de solapa. ¿Cuándo usamos vista y cuándo usamos forro? Bueno, cuando es una pieza muy formal, normalmente viene toda forrada de que no se vean las costuras, pero cuando es un poco más informal o inclusive en climas más cálidos como Bucaramanga o en la costa, entonces tendemos a no hacerla toda forrada, sino ponerle solo una vista en la parte más visible, que es la solapa. Entonces lo pueden hacer en el mismo molde que hicimos o en una ficha de trazo para que sea más claro. Yo calqué pues toda la pieza nuevamente para explicarles cómo se corta el forro. Pero pues lo pueden, como les dije, hacer en otra parte para que no les quede tan saturada el molde y entiendan ustedes después más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos trazado las líneas bases, por toda la línea de quiebre que es esta, yo le lo hago con otro color que se note. Por toda la línea de quiebre van a correr 6 centímetros como lo tenemos acá, 6 centímetros por toda la línea de quiebre. Y luego por la línea central, que es esta que está acá, van a correr otros 6 centímetros generando esta vista. Por último, redondean acá donde se unen los 6 de la línea de quiebre con los 6 que corrimos desde el centro. Y esa sería nuestra vista. Esta pieza hasta acá abajo sería nuestra vista. No es necesario cortar la parte, bueno, que pues nuestra pieza lleva fajón. Si la vamos a dejar con el fajón, podríamos cortar aparte la pieza del fajón, o sea que nos quede así unida la pieza del fajón, o también podríamos llegarla a dejar enteriza, depende pues del diseño que queramos desarrollar, podríamos tener. Y esta sería entonces nuestra pieza del forro, o vista, perdón. Que vendría así. Si en lugar de hacer la vista queremos hacerla toda forrada, bueno, yo he visto también que en esos casos, en lugar de la vista lo que hacen es cortar nuevamente, perdón, cortar esta pieza hasta acá, una completa, y la otra pieza hasta acá, que sería el lateral. Entonces ahí ya podría generar el forro, ¿sí? También es válido, pero si se dan cuenta, pues consume mucho más tela. Entonces esta sería nuestra vista. También si queremos que la pieza quede más justa en la cintura, normalmente he visto que le entran 1 centímetro adicional a las pinzas en la cintura para que nos quede más justa la chaqueta. Este pues ejercicio es válido, a mí particularmente no me gusta porque al entrarle 1 centímetro a cada lado le estoy cerrando más el espacio para los botones y nos va a quedar como
como si se fuera a reventar los botones en la cintura, pero pues en alguna moldería lo van a encontrar así, que está un poco más adentro a la pieza, ¿sí? Eso es para darle más justo a la cintura y funciona, pero pues con una persona ya de tamaño grande lo que va a dar es esa sensación de que queda muy justo los botones. Posterior lo vamos a ver la siguiente semana, entonces vamos a dejar visto hasta el cuello, que es como la parte más compleja de nuestra chaqueta, y dentro de 15 días vemos la espalda, que es bastante sencillo. Voy a ver si me consigo una manga. Les estaba preguntando si alguno de ustedes en el proyecto integrador tenía chaqueta. ¿Están trabajando verano o invierno? Verano, creo. Verano, ¿y alguno tiene chaqueta en lino o un saquillo o algo así? ¿O ninguno? Bueno, si algo me escribe. Calqué nuevamente el molde con las líneas auxiliares. Realmente pueden calcar el delantero también en un molde de trazo aparte o hacerlo ahí mismo. Solo que para que sea más visible, a mí me gusta hacerlo en una hojita aparte, para que ustedes lo vean más. Entonces acá esta es la pieza que tenemos. De la solapa, que sería esta de acá, hasta acá. Y ahí se une entonces con la pieza de el cuello que nos quedaría acá. Entonces, para el cuello, calcan esa piecita o lo hacen ahí mismo en el molde que tenemos, que estamos trabajando. Lo pueden hacer. Yo acá lo puse en rojito como para que se vea mejor. Listo. El cuello dícese de la siguiente manera. Vamos a correr por el hombro 1.3 centímetros. Hacia acá. Vamos a correr 1.3 centímetros. Y marcamos el 1.3. Donde nos dé el 1.3 unimos en diagonal con la línea de quiebre de la solapa a los 5. Y lo extendemos hacia arriba. A partir del 1.3 por la línea de hombro vamos a medir el escote posterior, que pues todavía no hemos visto el posterior, pues no podemos sacar esa medida. Y van a trazar una línea recta a 90 grados de lo que acabamos de realizar. Tienen que garantizar que esta línea sea a 90 grados. A 90 grados.
De ancho, ¿cuánto le vamos a dejar el cuello? Un cuello tradicional tiene 7 centímetros de alto. Entonces, pues le vamos a dejar 7 centímetros. Sobre la línea de hombro, entonces vamos a trazar una línea paralela a la que acabamos de hacer. O sea que debe estar a 90 grados. Y también esa línea paralela debe medir los mismos 7 centímetros que la anterior. Esto correspondería entonces a la parte posterior de nuestro cuello. Nos falta entonces la parte delantera del cuello. El delantero, entonces el cuello se va a unir con la solapa. Entonces, para unirlos, vamos a subir por acá 5 centímetros. Y a los 5 centímetros trazamos otra línea perpendicular, o sea que es a 90 grados de esta que tenemos acá, sería ahí a 90 grados. ¿Cuánto subimos? 5 centímetros también. Luego trazamos una línea recta que nos una los 7 que tenemos en el cuello con los 5 que acabamos de trazar. Y sobre esa línea vamos a correr 2 centímetros. Que va a corresponder a nuestra punta del cuello. Ahora vamos a unir con línea curva los 7 con los 5 pasando por los 2. Queda por debajo de la línea de los 5 y saliendo a los 2. Y por último, uno los 2 en línea recta con los 5 que entré sobre la solapa. Y ese sería nuestro cuello. Que entonces nos quedaría de la siguiente manera, que serían los 7 por acá y por acá. El cuello normalmente no se corta así como ustedes lo ven. Él sigue el hilo
perdón, viene a doblez de tela por acá por el centro posterior, viene a doblez de tela por acá y tendemos a cortarlo al sesgo, o sea, en diagonal, o en algunas ocasiones he visto que lo cortan paralelo a la línea de centro. Entonces, pues la mejor manera de colocarlo, ubicarlo en el despiece es así. Y sería pues nuestra pieza número 7, teniendo en cuenta que la vista sería la 6. Se corta 2 veces en tela y una vez en interlón o entretela o en un material que se llama sidó, que es otra entretela que es un poco más costosa, pero pues que le da una apariencia más agradable al cuello y lleva 1 centímetro de costura por todos los lados. Y listo, chicos, acabamos entonces la actividad por hoy. Nos vemos entonces dentro de 15 días para hacer el posterior y la próxima semana, como es festivo, como les dije, les enviaré el video de pantalones, que es lo que corresponde. Quedo pendiente pues del envío de actividades para poder calificar y subir notas del segundo corte.